Hola a todos, a continuación les enseñaremos nuestra tesis sobre Venezuela. Para nosotros, Venezuela es una economía en decadencia. Para esto tenemos los siguientes argumentos. El primero, la corrupción de entes del Estado y algunos gobernantes desangraron la economía venezolana, estancando la inversión de infraestructura e industria. Pero, ¿por qué otros países con sistemas políticos no tuvieron esta crisis económica? Bueno, Sudamérica tiene una historia de corrupción y Venezuela no es la excepción. En el momento en que Venezuela inició una transición de sociedad capitalista a una sociedad socialista, se creyó que esos nichos de corrupción desaparecerían del Estado venezolano. Tras unos años, el capitalismo insano envolvió a actores del Estado, llevando a la sociedad venezolana al límite de su desesperación. La gente necesitaba un líder, un caudillo que los sacara de esta crisis. Chávez llegó con un nuevo discurso de inclusión social con una expectativa positiva hacia el futuro venezolano. Su ideología enfocada a la anticorrupción terminaría siendo una ironía, pues su gobierno, incluso su familia, se vio involucrada en casos de corrupción. Es importante entender la necesidad de eliminar la malversión de fondos para la reactivación de la economía. Esos dineros necesitan ser invertidos en infraestructura e industria. La malversión de fondos no debe ser tolerada por el Estado. Segundo, Venezuela es víctima de la enfermedad holandesa. El boom del petróleo aumentó las divisas extranjeras, redujo la tasa de cambio y desbalanceó las exportaciones a favor del petróleo, proceso que sobrevaluó su moneda, haciendo imposible la competitividad económica. Es importante entender que toda nación que ha encontrado una riqueza mineral en su territorio ha sido víctima de lo que se llama en la economía como la enfermedad holandesa, que consiste en el enfoque económico hacia un solo producto mineral. En caso de Venezuela es el petróleo. Esto es lo que genera una excesiva entrada de divisas extranjeras, sobrevaluando la moneda local, desbalanceando las tasas de cambio, acciones que hace imposible la producción e industrialización de un país competitivo entre el mundo. Esto no quiere decir que el hallazgo mineral se ha perjudicado a un país. Un ejemplo es la ciudad de Dubái, una ciudad por el cual ha tenido muchos hallazgos del petróleo que supieron manejar sus recursos, manteniendo el equilibrio en su economía. Pasó de ser una ciudad petrolera a un centro de negocios mundiales, además de ser uno de los centros turísticos más digitados del mundo. El Estado venezolano debe tomar conciencia de lo importante que es saber administrar el dinero producto del petróleo. El dinero debe ser invertido en infraestructura e industrialización. Si ellos siguen invirtiendo el dinero en causas que no muevan la economía, el Estado venezolano se va a estancar. 3. La nacionalización de empresas privadas produjo una reducción en la productividad y en la competitividad, además de generar nuevos nichos de corrupción, factores negativos para el libre y competitivo desarrollo económico del país. Es importante para toda la economía la competencia. Gracias a ella los niveles y los productos y los precios se masifican. Pero en el momento que las empresas se convierten en públicas, la competitividad deja de ser una prioridad. En el caso de Venezuela, se podría decir que las empresas privadas fueron obstaculizadas por las leyes del Estado. Solo se daba prioridad a empresas públicas, generando una deserción en la inversión privada. En cuanto a las empresas públicas, se dio una mala administración, la producción disminuyó y el Estado dejó de ser competitivo. Además, se generó un fenómeno ya conocido como la desviación de fondos, que empeoró la situación de las empresas, que ya arrasaban un déficit presupuestal. Venezuela tiene que entender que la economía debe tener un equilibrio público y privado, no solo por diversidad económica, sino por la necesidad de competencia entre empresas para un desarrollo económico estable. 4. Venezuela no es un país industrializado ni productor, es totalmente dependiente de la exportación de petróleo y otros recursos. Por tanto, Venezuela es un actor pasivo, víctima del constante cambio en la economía mundial. La economía mundial es un organismo susceptible a cambios. Una guerra, un desequilibrio de Estado, una empresa en crisis crea un desbalance en la economía mundial, razón por la que todos los estados del mundo tienen que tener mecanismos de freno ante los sucesos impredecibles. Países como Estados Unidos o España han entrado en recesiones económicas frente al mercado mundial. Aún así han logrado sostener su economía.
gracias a su productividad y su multiplicidad. Desafortunadamente para países en desarrollo este tipo de cambios económicos han desatado crisis muy profundas. Y por supuesto una economía como la de Venezuela, azotada por aspectos que ya habíamos mencionado, se ve vulnerable ante los cambios económicos. Un ejemplo es la desvalorización del barril de petróleo, que ocurrió en el 2014. Pasó de $100 el barril a $40 no más, una disminución del 60% en su rentabilidad. Y eso para una economía convaleciente y dependiente de la venta del petróleo es fulminante en su economía.